Buen día, Horacio Berbisky. Buen día, Manuela Iriani. Buen día, Charlie en los controles. Buen día, Guille, detrás del cristal de la pecera. Sí, estamos como para hablar de estigmas, ¿no? Más que de otra cosa. Ese es el título de mi nota de hoy. A partir de este argumento curioso que se difundió en favor de la quita de subsidios a los sectores de altos ingresos, con la divulgación de una nómina de personas que pudieron renunciar al subsidio en las tarifas de luz y gas en 2011 y que no lo hicieron. Y la lista incluía, entre otros, al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, al futbolista Carlos Tevez, varios miembros de la familia empresarial Blaquier, el lobista de las industrias de los alimentos Daniel Funes de Rioja, los propietarios de los laboratorios Bagó y Remers, la actriz Mirta Legrand, el magnate del petróleo y de los alimentos Gregorio Pérez Companc, los banqueros Eskenazi, la exdirectora de Clarín Ernestina Herrera y, por cierto, varios miembros de la familia del expresidente Mauricio Macri. A mí me pareció que no era muy lógico, digamos, singularizar en unas pocas personas, además elegidas muy claramente entre los adversarios políticos, singularizar en ellos una práctica generalizada que además fue política oficial, el subsidio. Ahora, eso me había llamado la atención, pero no me pareció demasiado significativo. Pero después aparecieron varios miembros de la coalición cambiante cuestionando esa publicación en forma muy, diría, desaforada, con argumentos. Por ejemplo, Cristian Ritondo del PRO dijo que hacen fascismo. Viste que a cualquier cosa se le llama fascismo, ¿no? La diputada ucerreísta Karina Banfi dijo que la Agencia de Acceso a la Información Pública debe investigar el uso de datos personales, que busca la persecución política, la discriminación y el linchamiento social. Y Maricel Echecoin, de la Coalición Cívica Libertadora, directamente, como fascista le quedaba poco, le quedaba chico, dijo: más fascista no se consigue. Tenemos una gradación de fascismo. Es como una inversión del refrán popular, ¿no? En este caso es: le pegas al dueño para que salte el chancho. Digo, sí, acá. Sí, efectivamente. Están muy buenas. Y a la inversa, en la conferencia de prensa oficial sobre el quite de subsidios, Malena Galmarini mostró fotos de 3 edificios conocidos donde las tarifas son muy inferiores a la capacidad económica de quienes viven en esos edificios, pero no dijo quiénes eran. Cosa que en cambio sí hicieron algunos medios, que dijeron: muestran la foto del edificio tal donde vive fulano, vengano y sutano, cosa que Malena no había hecho, ella mostró la foto nada más. Bueno, a pesar de eso, el ex ministro de Macri y de la Rúa, Hernán Lombardi, el ingeniero Lombardi, reclamó la renuncia de la esposa de Sergio Massa. Ahora, lo que ninguno de ellos sabía es que el tema fue debatido en la justicia hace 8 años. Yo cuando leí el tema me llamó la atención y dije: pero esto, aquí no hay ninguna ilegalidad en esta publicación, no son datos personales de los que considera la ley. Y se me ocurrió consultar con nuestro abogado, con Damián Loretti. Digo: ¿vos no te acordás un caso? Sí, en el 2014, y me mandó el fallo. Es muy interesante porque CIPEC, que es una ONG ultraliberal, había pedido la lista de las personas vulnerables que recibían subsidios, y el Ministerio de Desarrollo Social
que era Alicia Kirchner, se negó. Y entonces el tema escaló hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo que sí, que tenía que entregar la lista el ministerio, porque esa solicitud no busca indagar indiscretamente en la esfera privada. Alicia había dicho que era entrometerse en la vida privada, que era estigmatizar a los beneficiarios, y la Corte Suprema recordó que el acceso a la información pública, la transparencia en el manejo de los fondos públicos y la participación de la ciudadanía son condición necesaria para una república democrática. Esa expresión, condición necesaria para una república democrática, está tomada de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hay una cantidad de cosas que se explican por su necesidad para una sociedad democrática. Y si eso no existe, queda en entredicho que la sociedad sea democrática. Y la Corte Suprema, en voto que fue por unanimidad, lejos de estigmatizar a las personas que reciben ayuda social, el control de las decisiones estatales, el control social de las decisiones estatales, puede valorar la equidad en la instrumentación de los planes. Y la Corte concluyó que la negativa oficial es inaceptable porque compromete el derecho a la libertad de expresión. Ahora, mira qué curioso, ¿no? Vos dijiste quién estaba a cargo del ministerio, pero no dijiste... Claro. ¿Quién representaba al CIPEC? Representaba al CIPEC el actual secretario general del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernando Starbachi. Es decir, los protagonistas hoy son los mismos, no las personas, pero los sectores que protagonizan el debate son los mismos que entonces, pero los roles están cruzados. Están con las posiciones invertidas, claro. El que pedía hoy niega y el que negaba hoy pide o difunde. Bueno, cada cual elige, ¿no? A quién va a defender de la mirada pública, y la verdad es que no me sorprende en absoluto que Alicia Kirchner intente proteger a los más vulnerables y Straface a los más prósperos, ¿no? No digo a la persona Straface, el sector político, no me refiero a él específicamente. Ahora, la conclusión mía, ¿cuál es? Si la publicación de la lista de los pobres que reciben planes sociales no invade su privacidad ni los estigmatiza, lo mismo vale para los ricos que eligieron seguir beneficiándose con el pago por el Estado de una parte sustancial de sus consumos de agua, de luz y de gas, cuando se abrió el registro para desistirlo, que fue, ¿se acuerdan?, en el 2011. Bueno, en la última década todos los gobiernos se propusieron reducir la porción del consumo subsidiado. Y el último mandato kirchnerista, justamente en el año 11, en el año 11 fue la elección, a partir del año 12 el gobierno, comenzó con esa propuesta de la renuncia voluntaria. El que pueda renunciar al subsidio, que lo haga. Tuvo muy poco eco, hubo muy poca gente que renunció. Y después venía una serie de medidas compulsivas para quitarle el subsidio a quienes no lo necesitaran, en lo que en esa época se llamaba sintonía fina. Ahora, después de Cristina vino Macri, y los aumentos que dispuso Macri fueron descomunales. Escuchen esto. En la electricidad, ¿de cuánto creen que fue el aumento? Difícil muy difícil tratar de adivinar.
Aparte en términos de porcentajes, claro, ¿no? Porque uno siempre piensa en cientos por cientos, claro, este tipo de cosas, y esto me... 5.500% aumentó. No lo hubiera dicho. Hasta, ese fue el aumento máximo. Hubo aumentos menores, hubo aumento de 2.000%. Eso está difícil de imaginar, ¿no? Claro. Un 5.000%. En gas, 1.900%. El agua aumentó menos, aumentó 500%. Solo 500%. Okay. Solo 500%. Qué discreto. Impresionante, ¿no? Es terrible. Ahora, en julio del año 18, cuando ya estaba tecleando su gobierno, Macri admitió en una conferencia de prensa que esos aumentos habían pegado fuerte en la inflación. Mucho más de lo que él había previsto. Lo reconoció en una conferencia de prensa. Claro, tenía que explicar la inflación, ¿no? Y otra consecuencia fue el malestar social y las manifestaciones de protesta que suelen acompañar Ahora, cuando ahora el actual gobierno abrió el registro para pedir el subsidio, se cambió la lógica. Digamos, antes el subsidio era para todos y había un registro para renunciar. Claro. Ahora se decidió que el subsidio se le iba a dar a quien lo solicitara. Un borrón y cuenta nueva. Había que inscribirse. Había que inscribirse en un registro y había una serie de condiciones. Digamos, vos podías pedir el subsidio si el núcleo familiar tenía un ingreso que no superara los 350.000 pesos mensuales, si tenías menos de 3 casas en propiedad, si tenías menos de 3 autos nuevos, si no tenías aviones, si no tenías barcos, podías pedir el subsidio. Si tenías si tenías manifestaciones ostensibles de poder económico. Muchísima gente abrió la página y empezó a contestar el formulario. Ahora, ahí se advierte que ese formulario tiene carácter de declaración jurada y que puede haber sanciones de distinto tipo si falseas los datos. Y para verificar si los datos son correctos, el que pide el subsidio renuncia al secreto bancario y fiscal y del registro de la propiedad. Bueno, finalmente, de cada 10 personas que entraron a la página, 4 desistieron de llenar el formulario porque no quisieron contestar, no quisieron consentir el levantamiento del secreto. Bueno, evidentemente entre ellos hay personas acaudaladas que no quieren, que prefieren ocultar eso, que estaban dispuestas a mentir. Claro, es una radiografía de la sociedad que cruel. Estaban dispuestas a mentir, pero cuando vieron que era declaración jurada, dijeron no. Pero también hay muchos sectores de la clase media que hay otra cláusula, y es que quien recibe el subsidio no puede comprar dólares en el mercado, en el aún llamado mercado libre y único de cambios. Porque lógicamente supondría una contradicción, o sea, si necesitas un subsidio para los servicios, no es para que te guardes una plata que después vas a invertir en dólares, ¿no? Así es. Ahora, esos son sectores de la clase media. Y la idea es que comprar dólares, aunque sea solo 200 por mes, es un derecho humano. Y esto no es así, ¿no? Ni la Constitución, ni los tratados de derechos humanos consagran la compra de dólares como un derecho humano, ¿no? Ustedes son muy pibes, no se acuerdan. Gracias. Pero hace 70 años Perón, en un discurso desde los balcones de la Casa Rosada, frente a la Plaza de Mayo, dijo: ¿quién ha visto alguna vez un dólar? Pues se hablaba mucho del dólar también entonces, porque también había restricciones. Bueno, hoy es imposible eso, porque hoy prácticamente todo el mundo ha visto un dólar.
Aunque más no sea pasar por adelante. Sí, y hay una dolarización masiva, masiva, No. que se instaló después de la muerte de Perón, cuando el gobierno de su viuda duplicó el dólar de valor financiero, las tarifas de los servicios públicos, el transporte, casi triplicó los combustibles, aumentó el 75% de las tarifas eléctricas y apenas el 80% de los salarios. Ese fue un ajuste que terminó con 30 años de un exitoso modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Le declaró la guerra al sindicalismo y bueno, fue el prólogo, el anuncio de lo que vendría después del golpe criminal de 1976. Bueno, el mecanismo que se ha ideado ahora, donde hay 3 categorías, el de altos ingresos, el de medio, el de bajos ingresos, con porcentajes distintos, además con graduación cronológica, el aumento, digamos, para un sector va a ser de un saque, para el otro sector va a ser en 3 golpes. Es un mecanismo tan complicado que no podés saber exactamente cuál va a ser el ahorro, digamos, real del Estado, ¿no? Pero hay un temor que está muy instalado, y es que este esquema conduzca al peor de los mundos, que sería una reducción del déficit modesta, pero una afectación sobre las clases medias extensa. O sea, armaste una tonelada de bardo para simplemente ahorrar unos pocos mangos. Exacto, exacto. Bueno, Cristina conoce la historia esta que contamos de lo que pasó en el año 75 y que se llamó Rodrigazo por el apellido del ministro. Pero no solo eso, como observadora muy atenta, mira lo que ha ocurrido en los 2 países modelo del neoliberalismo en nuestra región, donde sus gobiernos fuertes se derritieron. La única palabra que se me ocurre es esa, al calor de la contestación social, por 2 motivos: el encarecimiento del cospel del subte en Chile, y una reforma tributaria en Colombia. Eso se llevó puesto a los 2 gobiernos, Se llevó puesto a los 2 gobiernos, pero no solo a los gobiernos, porque digamos, en la Argentina pasó, digamos, se llevó puesto al liberalismo y vino el peronismo. Pero en Chile y en Colombia, el bipartidismo que rigió en Chile durante más de medio siglo y en Colombia durante 1 siglo y medio, desapareció. La concertación de izquierda y centroizquierda de Chile y la alternación entre liberales y conservadores en Colombia desapareció. Y aparecen fenómenos totalmente nuevos, como son Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia. Bueno, y aquí también hay síntomas, ¿no? En Mar del Plata, el intendente Guillermo Montenegro autorizó un aumento del boleto del bondi a casi 100 pesos. Y ha habido una movilización enorme, tenemos un video en la página, una movilización realmente muy grande en contra del aumento del boleto. Bueno, digamos, lo vivimos aquí en el año 2001. 17, 18, 19, hasta que se acabó, digamos, el macrismo. Ahora, vino el actual gobierno. Los indicadores macroeconómicos son envidiables
y son envidiados en otros países de la región, pero no se transmiten esos buenos indicadores a la base de la pirámide. Y por eso, digamos, el presidente Alberto insiste todo el tiempo en que el salario tiene que ganar la inflación. Eso no está ocurriendo, pero sigue formando parte del discurso oficial, por lo menos como un propósito. Y además hay un acuerdo indudable entre las tres figuras principales de la coalición gobernante, el presidente Fernández, la vicepresidenta Fernández y el ministro de Economía Massa, de no admitir la devaluación que le están pidiendo a gritos los empresarios de distintos sectores. Massa les ofrece beneficios fiscales y cambiarios para inducirlos a que aporten los dólares cuya carencia, digamos, ha debilitado tanto al Banco Central, pero devaluar no. Y esa es una de las pulseadas de fondo que estamos viviendo. Porque, digamos, los efectos de la devaluación son muy conocidos. Es un empobrecimiento general y un enriquecimiento de una franja minúscula de grandes empresarios. Yo estaba, ¿te puedo hacer una pregunta, Horacio? Sí, claro. Porque estaba pensando, y vos lo debes tener mucho más claro. En su momento, cuando estalló el Cordobazo, también en un punto lo que terminó de activar la manifestación social fue bastante pequeño, ¿no? Fue lo del sábado inglés, las quitas zonales. No quiero cambiar de tema igual, pero me parecía interesante preguntártelo. Bueno, me parece que el Cordobazo fue... O sea, fue algo gigante, pero me refiero a lo que finalmente... No, pero no fue el Cordobazo solamente, fue parte de una sublevación social general que comenzó en el norte, comenzó en Corrientes, se generalizó a todo el país. En cada lugar hubo un detonante específico. Claro. En Córdoba, digamos, el tema del cierre del comedor estudiantil y el aumento de precio en el comedor estudiantil fue uno de los detonantes, pero era un contexto muy distinto ese, ¿no? Digamos, el Cordobazo, digamos, si vos mirás los indicadores económicos y sociales de aquella época y los comparás con los de hoy, no entendés cómo se produjo semejante alzamiento entonces, o no entendés cómo no se produce uno hoy. Equivalente hoy. Exacto, sí. Porque son mucho peores hoy los indicadores. Lo que pasa es que alarmantemente peor. Lo que pasa es que el Cordobazo se desata en el momento en el cual una situación de los trabajadores que era muy buena empieza a ser mala, digamos, claro. En el momento en que viene el golpe sobre una clase obrera próspera. Sí. Porque hay todo un replanteo del funcionamiento económico. Acordate que en ese momento los automóviles que se producían en la Argentina, y Córdoba era el principal lugar de producción de automóviles de Argentina, tenían un porcentaje de integración de partes fabricadas en el país que se acercaba al 100%. Sí, muy alto. Y bueno, a partir de ahí empieza justamente un cambio en el cual hoy, digamos, el objetivo es llegar al 40. Claro. Digamos, porque cambió totalmente la forma de producción, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo más aquí en el tiempo, ¿no? Gracias. Digamos, Cristina fue la única que previó la derrota en las elecciones de medio término del 2021 por estas cosas. Ahora, su liderazgo político indudable le permite vetar ciertas decisiones. Por ejemplo, la designación de Gabriel Rubinstein como viceministro de Economía. El viernes Clarín lo da por nombrado y dice, Massa solo está esperando un momento para anunciarlo. Por lo que yo sé, no es cierto. No es cierto. Y también dice Clarín de que se sumaría también la oveja Sarguini al equipo económico. Por lo que yo sé, eso tampoco está confirmado. Y el problema es que Cristina puede vetar ciertas designaciones por su liderazgo político, pero por su rol institucional
no puede imponer alternativas. Claro. Y el juego que ella tiene está limitado por la calidad de las cartas que maneja. Le basta para impedir la designación de Rubinstein. Pero ella no va a ir a convencer a los candidatos que Massa propone y que le están diciendo que no, y que son muchos que le han dicho que no. Ahora, esto que decíamos de la distinta vara con que se mide la divulgación de las listas de subsidiados según sean pobres o ricos, esta diferenciación según la clase social se manifiesta en muchísimas otras cosas. Por ejemplo, María Eugenia Vidal presentó un proyecto de ley que solo permitiría una reelección a los dirigentes de sindicatos de trabajadores, pero no a las asociaciones patronales. Claro. Ni a las empresas. Es decir, una empresa tiene derecho a reelegirse indefinidamente. Ahora, además, bueno, la fundamentación de Vidal es curiosa porque dice que las asociaciones sindicales, esto es textual de ella, no son públicas, los dueños son los trabajadores, entonces son los trabajadores los que tienen que regularlas. Y cuenta que habló con el presidente de la Fundación Socialdemócrata Friedrich Ebert en Alemania, donde el Estado no regula el funcionamiento interno de los sindicatos y hay una discusión de hasta dónde el Estado debe intervenir en el funcionamiento interno de una entidad privada. Bueno, a pesar de estas contraindicaciones tan claras que ella misma menciona, avanzó con el proyecto, que además obligaría a los dirigentes de las asociaciones sindicales de trabajadores a presentar una declaración jurada anual. Bueno, también lo firma Ricardo López Murphy el proyecto y otros diputados de la Recua Procas. Pero no es ese proyecto no es el más feroz contra las asociaciones que defienden los derechos de los trabajadores. Macri está pergeñando también una ofensiva antiobrera que incluiría modificar la ley de contratos de trabajo y el sistema de obras sociales. Esto lo reveló Carlos Pañi en una columna en La Nación, ¿no? Según Pañi, para Macri, y aquí es una cita textual, este cambio es esencial. Cree que el modelo sindical es incompatible con el desarrollo. Piensa que con los gremialistas hay que hacer lo que se hace con los caballos cuando tienen una lesión incurable: sacrificarlos con el menor sufrimiento posible. Qué animalada. Bueno, el que le contestó fue Omar Plaini, el sindicalista de los Canillitas, que está muy cerca de Pablo Moyano. Dijo: en 2017 Macri nos quiso mandar en un cohete a la luna. Me suena. Gracias Plaini por el recuerdo. Él luego organizó la mesa Gestapro de persecución y cárcel. Dice: expresiones de este calibre solo pueden ser dichas por mentes como la de los genocidas. La sociedad argentina no tolera más este tipo de amenazas. El movimiento obrero organizado resistió, resiste y resistirá cualquier acto contra los derechos conquistados. Ahora, yo veo la misma asimetría en el tratamiento mediático de la situación de Milagro Sala. Bueno, vieron que el presidente Fernández fue a Jujuy a visitarla, bueno, y el contador Gerardo Morales respondió, como hace siempre, duplicando la apuesta. Y se llenó de nuevas causas contra Milagro, la aparición de arrepentidas y arrepentidos, cosa que Morales me había anticipado en la entrevista que yo le hice en marzo del año 16. Me dijo: sí, tengo 60 causas preparadas, a medida que se vayan cayendo unas voy a ir presentando otras. Me lo dijo, está grabado, está publicado y lo está cumpliendo. Y ahí, bueno, Graciela López, que es una dirigente social que fue
juzgada y condenada junto con Milagro, y que está también no me acuerdo si está en prisión domiciliaria o en libertad condicional. Graciela denunció que le ofrecieron mucho dinero, un contrato en el Estado en relación de dependencia, y que no la iban a poner de nuevo en la cárcel hasta que termine su condena, que es hasta septiembre del año 24, si declaraba contra Milagro. Y en uno de los nuevos juicios contra Milagro, un exfuncionario judicial que fue ofrecido por la Fiscalía como testigo contra Milagro, en plena audiencia denunció que por indicación del fiscal general que designó Morales, Sergio Lelo Sánchez, que es también un dirigente UCRista, 2 secretarios de la Fiscalía le ofrecieron una designación como secretario si acusaba a Milagro y a un ex abogado de Milagro por la sustracción de un expediente. Es decir, la nueva causa era una causa que estaba cerrada, había habido un sobreseimiento, una causa antiquísima. Ese abogado, que se llama Bellido, dejó de ser abogado de Milagro hace más de 10 años. La causa estaba cerrada hasta que apareció un arrepentido que dijo: yo vi que se la llevó tal tipo y después la quemaron. Un tipo que pasó inmediatamente a formar parte del presupuesto provincial. Se llama Pilo Mancilla. Bueno, este hombre, el testigo no aceptó ese trato, y ahí empezaron a intimidarlo, sufrió 8 robos, lo jodió la policía. Bueno, ahora, ustedes vieron que hubo en la televisión un show de los arrepentidos, de las arrepentidas. Bueno, esto fue considerado un legítimo ejercicio de la libertad de expresión. Ahora, cuando la televisión pública entrevistó a Milagro para que explicara la compra e intimidación de testigos para incriminarla, llovieron las denuncias de políticos y medios de la oposición contra la periodista Lucila Trujillo, por haber hecho esa entrevista. Yo la conocí a Luli Trujillo justamente en el juicio del año 16 contra Milagro, en Jujuy. Ella cubrió el primer juicio contra Milagro, que fue una de sus primeras coberturas periodísticas. Es muy joven. Una piba muy joven. Yo ni me acordaba, me lo recordó ella una vez que nos cruzamos en un pasillo de una señal de cable, ¿no? Fue muy gracioso porque me dijo: siempre me quedé pensando en la pregunta que me hiciste, que yo no me acordaba. Le digo: ¿qué te pregunté? Y me preguntaste si me habían mandado a cubrir ese juicio como premio o como castigo. Yo creo que fue como premio porque es muy buena la piba. Y bueno, en ese juicio que Luli vio y que yo vi, el único testigo contra Milagro era el Cochinillo Arellano, que se probó en el juicio, y yo lo publiqué en ese momento con facsímiles y todo, que había obtenido una designación en el gobierno de la provincia y contratos del gobierno de la provincia para realizar tareas que eran absolutamente incompatibles con un rasgo muy notable de su personalidad, que era el analfabetismo, no lee ni escribe. Y después, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ver el tema de Milagro, hay una foto que nosotros publicamos donde está el Cochinillo circulando por un pasillo de la Casa de Gobierno frente al despacho de uno de los hermanos del contador Morales. Yo creo que hay muchos que tienen claro o que creen entender o vislumbrar que el modelo Jujuy es parte de lo modelo que se puede venir para la Argentina, ¿no? Sí, Digo,
tomando esto que Pañi le atribuye a Macri, es eso, la jujuización de la República Argentina, en la cual, o sea, te pueden inventar a cada dirigente. Tengo una pregunta para vos. Uy, ¿como la de Luli? Sí. ¿Es jujuización o jujuyización? No sé, no tengo nombre. Era tu métier. No. Pero vos sos un artesano de las palabras. Exacto. Por eso me gusta inventar. Tatán. Bueno, sí, pero es cierto. Jujuy ha sido el tubo de ensayo, ¿no? Sí. Totalmente. E incluso hay un tema que se recuerda poco. Morales intentó hacer lo que hizo con Milagro en cuanto asumió. Es decir, sus primeras dos medidas fueron ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de 5 a 9, lo mismo que había hecho Menem, pero más rápido, lo hizo en una semana, y a diferencia de Menem, bueno, diferencia hasta por ahí, metió en la Corte, entre otros, a 2 diputados radicales que habían votado la ampliación. Terminaron de votar la ampliación, presentaron la renuncia, cruzaron el patio y juraron como miembro del Superior Tribunal. Una cosa realmente única. Macondiana. Es predemocrático. O sea. Sí, total. Sí, ¿no? Totalmente. Totalmente. Pero bueno, en ese contexto. El otro tema es que Morales pidió el envío de tropas de la Gendarmería para desalojar un acampe que había frente a la Casa de Gobierno en demanda de una audiencia para discutir la continuidad o no de los planes de construcción de viviendas en la provincia. Y con un informe de inteligencia totalmente trucho que hablaba de armas, de subversión, absolutamente trucho. Y eso no se pudo hacer porque uno de los dos colectivos, claro, que llevaba a los gendarmes volcó, se cayó de un puente y murieron, creo que 24 pibes de la Gendarmería, un accidente horrible, porque además estaban las gomas lisas, no estaban en condiciones de circular esos vehículos. Bueno, el tema de la situación económica y su vinculación con la situación política, ¿no? Cristina, bueno, venía denunciando el festival de importaciones, ¿no? Las cautelares, la venta de cautelares. Bueno, ahora fue José Mendiguren, el secretario de producción de Massa, pero además dirigente del Frente Renovador de Massa, quien dijo: no hemos cuidado las reservas, que es lo que viene diciendo Cristina largamente. Y eso, digamos, ha sido un punto de diferencia entre Cristina y Alberto, ¿no? Alberto nunca admitió que eso fuera así. Ahora, la armonía entre Alberto y su nuevo ministro Massa debió soportar un golpe duro esta semana por la oratoria muy descuidada del embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, que es uno de los amigos más próximos de Alberto. Es una persona que tiene relación de hace más años y con mayor intimidad. Bueno, Argüello habló ante el Consejo de las Américas, que sesionó en el Hotel Alvear, y dijo nada menos que estabilizar la economía es el principal objetivo del presidente Massa. Bueno, con amigos así, realmente. 2 días antes de esto, el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, contó un diálogo en el encuentro de las patronales agropecuarias con Massa. Achetoni dijo que la mesa de enlace que le dijeron a Massa: la mesa de enlace necesita que no seas candidato a presidente en 2003.
Y según Aketoni, Massa le contestó: no pienso en 2023, sino en 2027. Y entonces el gremialista dice que le replicó: hacelo público, porque ni el gobierno ni la oposición están tomando conciencia del lío en que estamos metidos. Vamos, escuchemos lo que dijo Aketoni. Lo que le dije a Massa en su momento y lo que él dijo también, digo, hacerlo público. Él dijo que, le digo, lo que necesitamos es que no seas candidato para el 2023. Y él dijo que no iba a ser, le digo, hacerlo público. ¿Les dijo eso a ustedes? Sí. Le digo, hacerlo público, porque hoy por hoy ni el gobierno ni la oposición está tomando la dimensión del lío en el que estamos metidos. Bueno, ahí, digamos, vos escuchás eso y te preguntás: ¿y por qué? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo la única interpretación plausible que le encuentro a ese razonamiento es que si Massa piensa en su candidatura, no va a poder aplicar las medidas que las patronales consideran necesarias y que no gozarían del apoyo popular. Y eso se aplica a todas las propuestas que llegan desde el establishment. Bueno, yo consulté con Massa eso, le pregunté, y me dijo: nunca existió ese pedido. Pero al mismo tiempo confirmó el dato central y reformuló el diálogo de esta manera. Realmente es un tipo verdaderamente escurridizo, Sergio, ¿no? Muy hábil él se ríe. El hábil declarante. Yo le he dicho: sos un hábil declarante, y él se ríe de eso. Me dijeron que todos creían que yo asumí el ministerio para ser candidato. Yo los miré y les contesté: ¿y quién dijo que quiero ser candidato en el 23? Yo quiero ser en el 27. Mirá qué sutileza, ¿no? Porque es parecido, pero es distinto, ¿no? Parecido no es lo mismo, diría Lelutier. Parecido no es lo mismo. ¿Dónde dicen eso los Lelutier? No sé, me sé tantas de memoria que ya no sé cuál es de cada año. Qué bueno. Están en el inconsciente. ¿Y los Simpsons también te lo sabés? No tanto. No, Lelutier de memoria, pero los Simpsons de a cachitos. Y yo tengo un hijo que para cada situación me trae un recuerdo de los Simpsons. Y porque eso es un don. Claro, pero aparte es como... Don. Ya es como una leyenda urbana, digo, porque esa cosa de que en las redes antisociales, como decís, vos todo el tiempo estás diciendo, no hay circunstancia humana que no haya sido prevista por algún capítulo de Los Simpsons. Entonces, claro. eso es lo que se juega. Genial. Son muchas temporadas. Ahora, esta aclaración de Massa. Sí, tiene razón Guille, era en la cantata de Don Rodrigo, que dice: parecido no es lo mismo. Claro, Don Rodrigo Díaz de Carrera. Gracias, Guille. Eso es un productor. Uno de los momentos más inolvidables de la carrera de Lelutier. Ahora, esta aclaración de Massa se puede tomar de dos maneras. Por un lado, como un recordatorio a las cámaras empresariales de que ni la Constitución ni las leyes las facultan para avisar candidaturas a la presidencia. No son las cámaras patronales las que deciden quién puede y quién no puede ser candidato. Pero también se puede interpretar como una cortesía hacia el presidente, que nunca abdicó de su anuncio reeleccionario, a pesar de la circuncisión sin anestesia de su primer mandato que le practicó su amigo Argüello, ¿no? Bueno, en ese encuentro de los empresarios estadounidenses en el Hotel Alvear, el precandidato presidencial cambiante Horacio Rodríguez Larreta dijo que el próximo gobierno debía ser de coalición para acordar una política económica que dure 30 años. Y el embajador Mark Stanley le respondió que la coalición tenían que hacerla ya, sin esperar el año próximo. La portavoz presidencial le aconsejó que por qué no lo hacían en Estados Unidos. Digo, bueno, en Estados Unidos es así que grieta, y de esa grieta sale el sonido de los tambores de la guerra civil, ¿no? Uh-huh. Yo no recuerdo desde el empresario del cobre, Spril Braden,
una intromisión semejante de un embajador estadounidense en la política argentina. Creo que Stanley superó todo lo que se conoció después de Braden. Por eso, estás hablando, digo, para recordarle a la gente del tipo que a quien en todo caso el ingenio popular, que no descansa nunca, lo puso como el opositor de Perón en su momento. O sea, no fue el ingenio popular, fue Perón. Fue Perón, Braden o Perón, fue la conciencia. Fue Perón encarnando el ingenio popular. Si había alguien el ingenio popular que manejaba Perón. el ingenio popular en este país, era Perón. Bueno, y ahí, digamos, el Consejo de las Américas tiene una presidenta desde hace muchos años, una empresaria que se llama Susan Segal, que es una celadora de presidentes y ministros, la disciplinaria. Ella completó la hoja de ruta de Stanley, afirmando que la Argentina tiene energía y alimentos para el mundo, abundantes minerales como litio y cobre, servicios, tecnología y cadenas de valor. Y que las empresas norteamericanas tienen el capital para explotar todo eso. Y habría que agregar que la Argentina es uno de los países, digamos, de nuestra región en el cual la explotación del litio está menos regulada, ¿no? Digamos, sería más fácil. Claro, en Bolivia está nacionalizada. Sí. En Chile lo tenés a Boric ahí, que está planteando lo mismo. Claro, entonces Argentina ahí sería como el bocato di cardinale, o sea, lo más fácil. Bueno, y en el cierre del encuentro Massa convocó a la oposición a buscar consensos, aprovechando el año par sin elecciones. Bueno, digo, a mí me parece que todo este episodio explica mejor el exabrupto de Elisa Carrió y el silencioso apoyo de Macri para torpedear cualquier acercamiento de la coalición mutante con Massa. Ahora, volviendo al tema que decíamos de el poder adquisitivo del salario y la dificultad de trasladar a la base de la pirámide el buen resultado macroeconómico, una de las cuestiones centrales que tiene pendiente Massa es la recomposición salarial. Y comenzaron esta semana unas pintadas de la Cámpora, dicen suma fija ya 30.000 pesos para los trabajadores. El fundamento de este reclamo es la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de fines del año 18 para los salarios más bajos. Y se basa en la comparación, es decir, tanto el promedio del salario privado registrado, porque del no registrado es mucho peor y no hay un registro igualmente preciso. Tanto el promedio del salario como la mediana del salario, que ahora vamos a explicar qué es la mediana, están por debajo del año 18. Hoy están por debajo del año 18. La mediana no es el promedio. La mediana es el valor debajo del cual y encima del cual está el 50% de la población. Es decir, vos podés tener un promedio de salario que es distinto a la mediana. Claro. Y sí. Y la mediana, en consecuencia, es el techo, es el máximo que llega gana la mayoría, la mitad más baja. Y bueno, estamos peor ahora que en el año 18, y por supuesto la consecuencia es que el consumo privado en el primer trimestre de este año está todavía bien por debajo de su nivel en el segundo trimestre del año 18. Está 6,7% debajo, a pesar de que el Producto Bruto es 2% mayor que entonces. Bueno, el mandato electoral del Frente de Todos fue revertir ese deterioro salarial, no apenas mejorar respecto de lo que pasó por la pandemia. Bueno, ahí la mesa chica de la CGT hizo saber su oposición al aumento de suma fija con dos argumentos. Uno, digamos, que es que achata la pirámide, pero otro que no lo dicen abiertamente es que rebaja el rol sindical de las paritarias, porque
si el aumento viene por decreto del gobierno, tienen menos influencia ellos. Y entonces proponen el pago de un bono en 2 cuotas y no de un aumento. Digamos, el aumento es todos los meses. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando asumió Menem, que también había una situación terrible de hiperinflación, y se habló también de un aumento de emergencia, en una conferencia de prensa le preguntaron a Menem si ese aumento iba a ser por ese mes o permanente, y Menem contestó sí. Otro escurridizo. hábil declarante. Entonces, sí que, sí, señor periodista. Sí, me acuerdo. Bueno, ahora, Alberto ya firmó un aumento de emergencia por decreto en enero del año 20, es decir, en cuanto asumió. El decreto 14 del año 20, que para todos los trabajadores del sector privado, un aumento remunerativo, el bono no es remunerativo, que fue tomado a cuenta de futuras paritarias y fue un piso para las discusiones salariales. ¿Qué es lo que exige ahora el kirchnerismo? Y digamos, algunos miembros de la Secretaría dicen que se quiere sustituir las paritarias. No es así. El documento que yo he visto que respalda la propuesta se titula Combinación de paritarias libres para mantener el valor del salario frente a la escalada inflacionaria y suma fija de 30.000 para recuperar el poder adquisitivo de fines del 18. Y bueno, digamos, fue durante el kirchnerismo que las paritarias adquirieron un rol central en las relaciones laborales. Massa le ha dicho a diversos interlocutores con quienes yo he hablado que la intención que él tiene es firmar el aumento de suma fija. Pero Hugo Moyano, el papá de Pablo, le advirtió que no lo haga en las próximas 3 semanas, porque en ese lapso van a sesionar 17 paritarias y el decreto le comería a esos sindicatos un pedazo de la negociación. Y entonces la conclusión de Massa es que lo único que está en discusión es el cuándo y el cómo. El cohete a la luna radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Berbitsky, Manuela Iriani y Marcelo Figueras. Domingos de 9 a 11 por la 530.